Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde desenterramos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente aquellos que nos llegan desde la vibrante Turquía. Y hoy prepárense porque tenemos una bomba que está a punto de explotar. Sí, lo escucharon bien, una bomba turca. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y un escándalo secreto que, bueno, ya no es tan secreto. Estamos hablando de Serkan Ayolu y Özge Gürel, una pareja que nos ha robado el corazón con su talento y química en pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen perfecta? ¿Es todo miel sobre hojuelas como nos quieren hacer creer? Pues hoy, vamos a escarbar un poquito más profundo para descubrir la verdad. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Prometo que este vídeo estará lleno de sorpresas y detalles que no encontrarán en ningún otro lugar. Así que a darle clic al botón de suscribirse. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarremos palomitas, y prepárense para escuchar esta historia. La verdad es que Serkan y Özge son una de las parejas más queridas de Turquía. Su romance, que comenzó en el set de la exitosa serie Kiraz Mevsimi, ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Su amor parecía un cuento de hadas, una historia de amor real que trascendía la pantalla. Y durante mucho tiempo así fue. Nos vendieron la imagen de la pareja perfecta, un amor idílico que todos anhelábamos. Desde su primer encuentro en aquel set bañado por el sol de Estambul, la chispa fue innegable. Los paparazzi se deleitaban capturando momentos robados entre tomas, miradas cómplices que confirmaban lo que todos sospechábamos: la ficción se había convertido en realidad. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay una sombra, una mancha que empaña la perfección. Y en el caso de Serkan y Özge, esa sombra se ha manifestado en forma de rumores persistentes, filtraciones y, lo que es más importante, un cambio perceptible en su comportamiento público. La presión de mantener esa imagen de perfección, construida meticulosamente a lo largo de los años, ha comenzado a resquebrajarse, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja y, en algunos aspectos, dolorosa. Durante meses hemos estado escuchando murmullos sobre tensiones en la relación. Fuentes cercanas a la pareja, aunque obviamente anónimas, han revelado detalles sobre discusiones acaloradas, celos profesionales y desacuerdos sobre el futuro de su carrera. Al principio lo tomamos con pinzas, después de todo, todas las parejas tienen sus altibajos. Pero la persistencia de estos rumores, combinada con ciertas señales que hemos notado en sus apariciones públicas, nos ha llevado a investigar más a fondo. No podíamos simplemente ignorar las evidencias que se acumulaban como un buen plato de baklava. Una de las primeras señales de alarma fue su falta de interacción en redes sociales. Antes, Serkan y Özge eran conocidos por compartir fotos adorables y mensajes cariñosos en Instagram. Era una ventana a su vida personal que nos permitía sentirnos más cerca de ellos. Era como si fuéramos parte de su club privado del amor. Pero de repente esas publicaciones se volvieron esporádicas, casi forzadas. Los mensajes de amor fueron reemplazados por fotos promocionales y publicaciones genéricas. Algo no encajaba. Era como si alguien hubiera cambiado el guión de su propia película romántica. Los comentarios llenos de corazones y emojis de enamorados se redujeron a escuetos mensajes de apoyo mutuo, más propios de compañeros de trabajo que de una pareja apasionada. Luego empezamos a notar una frialdad palpable en sus entrevistas conjuntas. Antes irradiaban complicidad y alegría. Ahora parecían estar actuando, evitando el contacto visual y respondiendo a las preguntas de manera seca y formal. Se notaba la tensión en el aire, como si estuvieran pisando huevos para evitar decir algo que pudiera revelar la verdad. Las bromas y las miradas cómplices, que antes eran un sello distintivo de sus apariciones públicas, desaparecieron repentinamente. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre ellos, impidiendo que la química que los había catapultado a la fama fluyera libremente. Los periodistas, avezados en detectar este tipo de situaciones, comenzaron a bombardearlos con preguntas sobre su relación, pero las respuestas eran siempre las mismas, evasivas y llenas de clichés. Pero la gota que derramó el vaso fue una serie de fotos que se filtraron a la prensa turca. En estas fotos se podía ver a Serkan en un bar, en compañía de una misteriosa mujer. No había besos ni abrazos explícitos, pero la cercanía entre ellos era innegable.
La mujer parecía estar coqueteando con él y Serkan, aunque no parecía corresponder a sus avances, tampoco la rechazaba activamente. Las imágenes hablaban por sí solas, Serkan acorralado en una situación comprometida, intentando mantener la compostura mientras una desconocida lo envolvía con su encanto. Estas fotos causaron un revuelo mediático en Turquía. Los fans de Serkan y Özge se dividieron en dos bandos, los que creían que se trataba de una simple reunión amistosa y los que pensaban que era la prueba definitiva de que algo andaba mal en la relación. La batalla campal en redes sociales fue épica. Los almohadillas Serkan Özge por siempre se enfrentaron a los almohadillas Serkan merece algo mejor en una guerra de hashtags donde cada bando defendía su postura con uñas y dientes. Özge por su parte no hizo ninguna declaración pública al respecto, lo que alimentó aún más las especulaciones. Su silencio ensordecedor fue interpretado como una confirmación tácita de los rumores. El misterio se apoderó de la situación, y la prensa del corazón se relamió los bigotes ante la posibilidad de un jugoso divorcio. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Nuestras fuentes nos han revelado que la misteriosa mujer de las fotos no es una completa desconocida. Se trata de una joven actriz que está empezando a despuntar en el mundo del espectáculo turco. Y según nuestros informantes, ha estado intentando acercarse a Serkan desde hace algún tiempo. Al parecer, tiene un gran interés en impulsar su carrera, y cree que una relación con Serkan podría ser el trampolín perfecto. Ambición, mis queridos chismosos, ambición es lo que mueve el mundo del espectáculo. Ahora bien, es importante aclarar que no estamos acusando a Serkan de ser infiel. No tenemos pruebas contundentes de que haya habido algo más que una simple conversación entre él y esta actriz. Pero sí creemos que su comportamiento ha sido, como mínimo, imprudente. Y que ha generado un clima de desconfianza e inseguridad en su relación con Özge. La cercanía con la joven actriz, la falta de rechazo explícito a sus coqueteos, todo esto ha contribuido a alimentar los rumores y a dañar la imagen de la pareja. La prudencia en este caso brilló por su ausencia. Pero, ¿cuál es el papel de Özge en todo esto? ¿Está al tanto de lo que está pasando? ¿Está dispuesta a perdonar a Serkan? Según nuestras fuentes, Özge está devastada. Se siente traicionada y humillada por la situación. Pero también está indecisa. Por un lado, no quiere perder a Serkan, a quien ama profundamente. Por otro lado, no está dispuesta a tolerar faltas de respeto ni a vivir en una relación basada en la mentira y la desconfianza. Se encuentra en una encrucijada emocional, debatiéndose entre el amor y el orgullo. El peso de la decisión recae sobre sus hombros, y el futuro de su relación pende de un hilo. Además, hay que tener en cuenta el factor profesional. Serkan y Özge son una de las parejas más rentables de la industria del entretenimiento turco. Su imagen como pareja enamorada es un activo valioso que les genera contratos publicitarios, proyectos televisivos y una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Una ruptura podría tener un impacto negativo en sus carreras, y ambos lo saben. La presión de mantener la imagen de perfección es aún mayor cuando se trata de una pareja que depende de su relación para generar ingresos. El amor, en este caso, se convierte en un negocio, y la línea entre la realidad y la ficción se difumina peligrosamente. Por lo tanto, es posible que estén intentando mantener las apariencias por el bien de sus carreras, aunque la realidad sea muy diferente. Podrían estar viviendo una farsa, actuando como si todo estuviera bien mientras por dentro se están desmoronando. La alfombra roja se convierte en un escenario, y cada sonrisa, cada abrazo, cada mirada cómplice es una actuación calculada para complacer a los fans y a los patrocinadores. La autenticidad desaparece y la imagen se convierte en la única prioridad. Y es aquí donde entra en juego el escándalo secreto, al que nos referíamos al principio. No se trata solo de una posible infidelidad o de tensiones en la relación. Se trata de una serie de acuerdos tácitos, de compromisos silenciados y de sacrificios personales que ambos han hecho para mantener viva la llama de su romance. Se trata de las renuncias a proyectos profesionales que uno ha hecho por el otro, de los viajes cancelados, de las noches en vela para apoyarse mutuamente en momentos difíciles. Se trata de un amor que ha sido puesto a prueba por las exigencias de una industria despiadada. Se trata de la presión mediática, de las expectativas de los fans, de las exigencias de la industria del entretenimiento. Se trata de la dificultad de mantener una relación auténtica y sincera en un mundo donde todo está expuesto a la mirada pública y donde la imagen lo es todo.
La privacidad es un lujo que pocas celebridades pueden permitirse, y cada paso que dan es analizado al milímetro por la prensa y por los fans. El amor se convierte en un espectáculo, y la línea entre la vida personal y la pública se vuelve cada vez más borrosa. El escándalo secreto es la lucha constante de Serkan y Özge por equilibrar su vida personal con su vida profesional, por mantener su amor a salvo de las tentaciones y los peligros que acechan en el mundo del espectáculo. Es una lucha que muchas parejas famosas enfrentan a diario, y que rara vez se hace pública. Es la batalla silenciosa por mantener la autenticidad en un mundo de apariencias, por proteger el amor de la vorágine mediática. Ahora bien, ¿qué pasará con Serkan y Özge? ¿Lograrán superar esta crisis y fortalecer su relación? ¿O se verán obligados a tomar caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta. Dependerá de su capacidad para comunicarse, para perdonar y para renovar su compromiso mutuo. El futuro de su relación está en sus manos. Pero independientemente de lo que suceda, una cosa es segura: la historia de Serkan y Özge es un recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas pueden tener sus grietas y que detrás de cada sonrisa pública puede haber un mar de lágrimas y secretos ocultos. Que la fama y el éxito no son garantía de felicidad, y que el amor, en última instancia, es un trabajo constante que requiere esfuerzo, compromiso y mucha paciencia. En resumen, hoy hemos explorado el escándalo secreto que rodea a Serkan Ayolu y Özge Gürel, una pareja que aparentemente lo tenía todo, pero que ahora se enfrenta a rumores de infidelidad, tensiones en la relación y la presión de mantener las apariencias por el bien de sus carreras. Hemos analizado las señales de alarma, las fotos filtradas y las declaraciones de nuestras fuentes, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no podemos confirmar una infidelidad, sí podemos afirmar que algo no está bien en su relación. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis profundo y revelador. Sabemos que este tipo de temas pueden ser delicados, pero creemos que es importante hablar de ellos para entender la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos que enfrentan las celebridades. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Serkan y Özge lograrán superar esta crisis? ¿O piensan que su relación está condenada al fracaso? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Creen que Özge debería perdonar a Serkan? ¿O que debería darle una patada en el trasero y empezar de nuevo? Queremos saberlo todo. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde les tendremos aún más chismes y exclusivas. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo chismecito. Hasta la próxima. Y recuerden, mis queridos chismosos, la vida es un drama, y nosotros tenemos las mejores butacas.